la didáctica y la enseñanza. Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. Romanos 12, del 6 al 8. En Romanos 12:7 leemos, el que enseña. Enseña se traduce del griego didasko, que es una palabra prolongada de un verbo primario dao, que es aprender. Se utiliza para indicar mantener un discurso en orden para instruir a otros, entregar discursos didácticos y didáctica. De acuerdo al diccionario expositivo Bain, significa dar instrucción. El de Complete Words to the Bible and Reference indica que didasko es conocer o enseñar, instruir de oreja a oreja, como lo vemos en Mateo 28:15, versículo 20, Lucas 11:1, 12:12. Tiene injerencia en la influencia, en el entendimiento de la persona que es enseñada. La enseñanza ordenada para instruir. Mantener un discurso en orden para instruir a otros. La enseñanza se debe transmitir de forma ordenada y secuencial para que los oyentes lleven el orden de la exposición y que no hayan puntos donde se pierdan. El orden permite utilizar adecuadamente el tiempo sin que haya necesidad de extenderse más de la cuenta. De ahí que es buen consejo utilizar bosquejos o esquemas. La falta de orden se evidencia cuando las personas ocupan el tiempo hablando de cosas que no tienen relación con la enseñanza que se da y que únicamente producen confusión en los oyentes. El libro de los Hechos vemos que el eunuco, a pesar de ser un alto funcionario, no tenía la capacidad de comprender las escrituras, porque expresó, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? Felipe comenzó desde la escritura de Isaías, anunciándole el evangelio al eunuco, lo comprendió y pidió ser bautizado. En Hechos 8:26 al 38. Una guía es una persona que orienta, enseña, aconseja y dirige a otras. Por eso la necesidad de un guía resalta la importancia del orden en la enseñanza o predicación. La enseñanza con didáctica, entregar discursos didácticos. En el Nuevo Testamento, didáctica se traduce de la palabra didactos, que se utiliza para indicar instruido o comunicado por enseñanza y significa enseñar. El griego didactos aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, la primera en Juan 6:15, que indica, escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí, indicándonos que Dios utiliza la didáctica para enseñar. La segunda vez se encuentra en 1 Corintios 2:13, en donde el apóstol Pablo expresa, de estas cosas estamos hablando, no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales, en donde se muestra que el apóstol Pablo enseñaba con las palabras aprendidas con la didáctica del Espíritu. La didáctica es la rama de la pedagogía que se ocupa de las técnicas y métodos de enseñanza. Para que la enseñanza se transmita de forma activa, efectiva, debemos conocer y utilizar métodos y técnicas de enseñanza. De los métodos de enseñanza podemos mencionar en la forma de razonamiento deductivo, inductivo, analógico o comparativo. En la coordinación de la materia, lógico, psicológico. En la concretización de la enseñanza, simbólico o verbalístico
intuitivo en la sistematización rígida, semirrígida, ocasional. De las técnicas de enseñanza citamos las siguientes: foro, simposio, mesa redonda, panel, conferencia o exposición oral, discusión de grupo o discusión colectiva, preguntas y respuestas y más. La pedagogía es la ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. Esto nos muestra que la enseñanza bíblica eficaz educa a los cristianos en la nueva vida. La enseñanza de oreja a oreja, instruir de oreja a oreja. La enseñanza se debe trasladarla íntegramente, tal como está escrita en la Biblia, y la recibimos de nuestro apóstol, pastor, maestro, etc. Esto es muy importante en las congregaciones donde existen departamentos de enseñanza, por ejemplo, discipulado, escuela dominical u otro, porque hay personas que no trasladan a la oreja de los oyentes lo que ellos recibieron en su oreja, sino que enseñan temas que contradicen lo enseñado por su autoridad. La enseñanza que influencia al entendimiento. La influencia el entendimiento de la persona que es enseñada. La enseñanza constante de la palabra de Dios influencia positivamente el entendimiento de las personas. Por eso el profeta Jeremías escribió: toda persona se embrutece por falta de conocimiento. En otras palabras, la enseñanza libera la mente y el entendimiento de las personas, al punto de devolver el razonamiento e inteligencia a quienes lo habían perdido y lo otorga a quienes estaban privados de ello. Proverbios 1 del 1 al 6. La enseñanza y su relación con el aprendizaje. Como se indicó, enseña se traduce del griego didasko, que es una palabra prolongada de un verbo primario dao, que es aprender. Aprendizaje es un cambio relativamente permanente en la conducta que cabe explicar en términos de experiencia o práctica. Es adquisición de una nueva conducta en un individuo o consecuencia de su interacción con el medio externo. De los conceptos anteriores comprendemos que didascalía es la relación que existe en la enseñanza y el aprendizaje. En otras palabras, la evidencia de que se enseña efectivamente es que los oyentes comprenden la explicación de la palabra de Dios y como consecuencia su vida es cambiada. Esta es la primera cápsula que vamos a tener de estos temas. Si quieres seguirnos, suscríbete al canal y continúa recibiendo estas cápsulas.